Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, esto es Entrevista Verdadera, iniciamos el programa aquí en la red. Vamos a hablar de temas internacionales, pero algunos que tienen mucho que ver con nosotros. Esta es la demanda que anunció ya y que presentó el gobierno de Chile en contra de Bolivia. Hablaremos de ese tema, hablaremos de las elecciones en Perú y de lo último que conocemos, estamos mirando recién respecto a Estados Unidos. Hillary Clinton superó los votos necesarios para ser la candidata demócrata a la Casa Blanca. Temas que vamos a abordar ahora con Libardo Buitrago, analista internacional que nos acompaña esta noche. Libardo, ¿cómo estás? Muy bien, Bea, muchas gracias por la invitación. Libardo, ¿cómo analizamos? Y esto es ya hablando con gente que no tiene que ver con la Cancillería o con el gobierno, con parlamentarios con los cuales uno se ha comunicado por esta información que confirmó la presidenta, después amplió el canciller ayer, de que Chile toma de alguna manera la ofensiva en el caso con Bolivia, específicamente por el río Silala. ¿Pero qué significa que tomemos la ofensiva? Que hay un cambio y un giro en la política exterior de Chile. Ya, así hay que interpretarlo. Así hay que entenderlo, porque Chile estaba muy acostumbrado a ser receptor de demandas, pero no a demandar. Perdón, ¿y eso era porque nuestra Cancillería tenía esa actitud o preferíamos que nos demandaran y no nosotros iniciar la ofensiva, no aparecer como ofensivos de la región? ¿Era también una estrategia? Siempre nos sosteníamos y nos respaldábamos que el derecho estaba de nuestra parte. Y por lo tanto decíamos, como está de nuestra parte, no es necesario demandar. Sin embargo, nos dimos cuenta que otros países podían demandar, que es el caso que hace Perú, con éxito para ellos porque logran recuperar 22.000 kilómetros cuadrados, y luego lo hace Bolivia. Entonces aquí el giro dramático que hace Chile es, vamos a tomar la ofensiva. Porque esta demanda iba a venir. Entonces nosotros hoy estamos conversando de la demanda que interpone Chile y no vamos a tener que en 2 años más estar conversando acerca de la demanda que hubiera puesto Bolivia, porque iba a preparar un contencioso sobre el río Silala. Perdón, ahí hay un cambio importante. Es bueno precisar eso, además que por lo que dice Libardo, porque efectivamente el presidente Evo Morales ya había anunciado que estaban estudiando y que de aquí a 2 años podía presentar una demanda por las aguas del Silala. Sí, ya hay una autoridad en Bolivia nombrada para esto, que es el encargado de los asuntos hidrográficos y hidrocarburos de Bolivia, cuya misión es preparar un contencioso contra Chile. Entonces nuestra Cancillería, y lo entiendo por instrucción de la presidenta Bachelet, lo que hace es preparar en sigilo esta demanda y de la noche a la mañana aparecemos demandando ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y ¿Fue sorpresivo? No. En el punto de vista, sí, claro, de sorpresa lo es. Lo es tanto para Chile, lo es para Bolivia, que nunca pensó que Chile iba a cambiar la política exterior. Y por eso hablo de un giro. Porque nunca pensaron, dijeron, no, Chile lo que va a hacer es lo de siempre. Espera la demanda, responde ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y eso es lo que Chile históricamente ha hecho. Entonces, desde ese punto hay una sorpresa clara, pero hay un cambio en la política exterior y eso es lo que yo quiero llamar la atención. Ahora, es un cambio que nos impone también desafíos. No solamente esta demanda. La pregunta que subsiguiente que uno se tiene que hacer es, si el Perú ha dicho que el triángulo terrestre está en disputa y es de ellos, nosotros entonces nos quedamos con la tarea pendiente de saber que también tenemos que recurrir a un organismo internacional que zanje de quién es el triángulo terrestre. De esa manera se entiende el giro, porque no se entendería de otra manera. O sea, perdón, lo que está planteando es que si en este caso con Bolivia tomamos la ofensiva, porque ya lo había anunciado el presidente boliviano Evo Morales que seguramente iba a seguir una demanda por las aguas del Silala, en el caso del triángulo terrestre a lo mejor deberíamos hacer lo mismo, presentar una demanda a la Corte en contra de Perú para que se defina eso. Exactamente, para que haya una línea coherente. Es decir, yo no puedo cambiar la política exterior y tomar la iniciativa en el caso de Bolivia y no tomarla en el caso del Perú, porque Perú ha dicho que el triángulo terrestre es de ellos. Nosotros decimos que no, que es nuestro. Entonces yo digo, más adelante probablemente el gobierno evaluará si es necesario plantear una demanda ante una Corte Internacional para que se diga de quién es eso. Yo, bajo este giro, lo haría. Lo haría. Libardo, y nosotros, o la Cancillería chilena, o los chilenos, a lo mejor por idiosincrasia, porque a lo mejor estas cosas permean y por eso la Cancillería tiene una forma de comportarse, digamos, que a lo mejor es cultural. ¿Sabemos ser ofensivos? No, vamos a tener que aprender a ser ofensivos. Y yo creo que ese también. Siempre nosotros decíamos, hay una arquitectura jurídica que nos respalda, que nos apoya, y de pronto vimos que esto es adverso. Y se hace un giro, y la presidenta Bachelet tiene este importante giro que ya venía con un dato anterior, y es que cuando coloca las objeciones preliminares frente a Bolivia, ya comienza el atisbo de que venía una mano distinta. Este anuncio hecho por la presidenta Michelle Bachelet de que vamos a la Corte Internacional de Justicia, anunciamos la demanda, luego tendremos que acompañar efectivamente la demanda, y la demanda tiene un hecho fundamental, y es decirle lo siguiente: señores de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, necesitamos que ustedes nos digan y nos confirmen que el río de Silala es un río internacional.
No es nada más que eso. Y por lo tanto eso conlleva el equitativo uso tanto para Bolivia como para Chile, lleva el cuidado que tiene que tener el río, que también Chile lo pone aquí en perspectiva, y plantea, entonces, ese es el planteamiento de Chile. Pero también Bolivia está diciendo, y lo acabas de señalar el día de hoy, que ellos están señalando tres cosas. Primero, que el canal es artificial. O sea, el cauce del río es artificial. Segundo, que el año de 1908 Chile pidió autorización para hacer uso de las aguas. Y tercero, que en la agenda de los 13 puntos con Bolivia hay un punto específico que señala que nos íbamos a poner de acuerdo sobre qué hacer con el Silala. Esos son los tres argumentos con los cuales Bolivia, hoy sale el presidente Evo Morales, que está entrando a Pabellón mañana para que lo operen de una rodilla, sale diciendo que hemos usurpado, que hemos robado, que estamos haciendo usufructo de las aguas del río Silala. Ese es el argumento de Bolivia. Ahora, cuando uno tiene una demanda de esta naturaleza, uno tiene que saber cuáles son los ejes que están en torno a ella. Hay cuatro. Los técnicos, primero que todo. ¿Cuáles son los fundamentos técnicos? Los hidrológicos, los geográficos, están diciendo que todos los estudios que efectivamente es un río internacional. O sea, en aspectos técnicos tenemos la razón. Perdón, es que eso es bien importante y por ahí quiero marcar algo. Este tipo de demanda, este tipo de estudio que determina un curso de agua que efectivamente puede tener una característica natural que es innegable, o sea, si efectivamente es un curso que parte de una cierta manera, que pasa por gravedad hacia otra frontera, o sea, son cosas que uno no puede negar, están en la naturaleza y los especialistas lo pueden demostrar. ¿Tiene un carácter distinto a las otras demandas o las otras querellas por las cuales hemos estado o estamos en La Haya? Lo pregunto de otra manera. ¿Puede ser más fácil de resolver por lo mismo, porque tiene una parte importante del peso en algo que es absolutamente físico? No. Toda querella tiene, toda demanda tiene una dificultad. Por ejemplo, pensemos que es así. No, por ejemplo, en Perú, ¿estaban los límites terrestres, los límites marítimos definidos con Perú? Sí, nosotros decíamos que sí, que la ley, los acuerdos de 1952 y 54 lo marcaban así. Y la Corte dijo, sí, ustedes tienen razón, pero ¿sabe qué? No es hasta las 200 millas, como ustedes han dicho, sino hasta las 80. Entonces hay interpretación de la Corte. Dicho lo anterior, esta querella tiene más elementos favorables a Chile. ¿En qué razón? Los técnicos, ¿no es cierto? Ahí están los estudios. La segunda razón son los fundamentos jurídicos, que hubo concesiones que se otorgaron entre los dos países. Por lo tanto, hay un fundamento, hay una historia jurídica de uso de las aguas del río Sulala. Un tercer punto tiene que ver con el uso diplomático, la razón, el fundamento diplomático. Es decir, durante 100 años, los dos estados, el de Bolivia y el de Chile, reconocieron que era un río internacional. Y cuarto es el político, que es muy importante y que la presidenta lo ha enmarcado en esta demanda. El político es el giro y Chile toma la iniciativa y le dice a la comunidad internacional, ¿sabe qué? Con todos los expertos yo me expongo ante esta corte a que me digan si este río es internacional, lo que significa que si esa es la razón de la demanda, que lo podemos utilizar justa y equitativamente, porque esa es la petición, tanto los bolivianos como los chilenos. Entonces ese es un argumento muy poderoso el que tiene Chile cuando recurre ante la Corte Internacional de Justicia. Libardo, ¿qué significa que el presidente Evo Morales hoy día haya dicho que ellos van a presentar una contrademanda? La contrademanda no existe jurídicamente. Es un tecnicismo que él está utilizando para los ciudadanos de Bolivia. Él tiene que, primero, responder esta demanda de Chile. O sea, Bolivia no puede hacer ningún acto jurídico distinto a responder esta demanda que Chile ha implementado ante la Corte. O sea, nosotros ya ganamos la delantera. Si se quieren simple, ganamos el quien vive. Libardo, espérame ahí. Vamos a seguir con Libardo Buitrago para que nos explique directamente si contrademanda es parte, anunciarlo así, es parte de la forma publicitaria que ocupa el presidente boliviano Evo Morales. Volvemos, hacemos una pausa y seguimos conversando de este tema con Libardo Buitrago. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el analista internacional Libardo Buitrago. Libardo, entonces, cuando el presidente Evo Morales dice yo voy a contrademandar, esto es una figura más bien publicitaria. Efectivamente, es una línea estratégica comunicacional que tiene el presidente Evo Morales. Uno lo llama en periodismo una oportunidad comunicacional, porque lo que va a hacer la Corte es llama a los representantes de Bolivia y de Chile y les dice, bueno, pongámonos de acuerdo en el calendario ante esta demanda. Le dice, primero a Bolivia lo notifica formalmente que se ha presentado una demanda contra ellos y luego viene toda la presentación formal de la demanda, que es un instrumento más grande con toda la elaboración de documentos, estudios que tiene Chile, y luego se le da la oportunidad para que Bolivia presente sus descargos y entramos a un proceso que va a durar 2 años para que la Corte zanje, que ya conocemos la historia de esa parte. Perfecto. O sea, esto también debería llevar un curso en que se demore aquí unos 3 o 4 años, por lo menos. Sí. Libardo, ¿qué
¿Qué significa? Y aquí más políticamente que jurídicamente, porque jurídico, lo han dicho desde Chile, lo dijo hoy día también el presidente Evo Morales, pero más bien en el entorno, en el contexto, si queremos, para la Corte, que nosotros estemos demandados por Bolivia y nosotros por un tema que es la negociación para la salida al mar y nosotros demandemos a Bolivia por otro tema. Eso, ¿qué le dice a la Corte? ¿Qué contexto entrega para estas dos demandas? Que estamos con dificultades. Que estamos agarrados de las mechas. Que tenemos dificultades. Vale. Por supuesto, la Corte tiene que atender las dos demandas. Perdona, ¿no se contaminan las demandas? No. La Corte sabe que son estas materias pendientes. Es lo mismo que nosotros tomáramos la iniciativa y decir, ¿sabe qué? Vamos a demandar al Perú por el triángulo terrestre. No va a presentarse ninguna anomalía. Por eso digo, si el giro en la política exterior se da, tiene que marcarse por lo que hacemos en Bolivia y por lo que vamos a hacer después en Perú. O si no, no se entendería un giro de esta naturaleza de pasar a la ofensiva solamente en el caso de Bolivia. Qué bueno que tocas a Perú, porque hoy día estamos pendientes desde Chile, es un país limítrofe. Hemos tenido cosas con Perú en La Haya. ¿Quién es el resultado presidencial? Se fue ampliando, pero poquito, porque la verdad es que son miles de votos de diferencia nomás entre Keiko Fujimori, pero que le dan la ventaja a Pedro Pablo Kuczynski como el próximo presidente peruano. ¿Qué significa esta figura de Kuczynski, que la conocemos más bien ligada a la economía en la época del presidente Toledo? ¿Qué significa como presidente para Perú y cómo nos incide eso a los chilenos? Primero, la diferencia es tan solo de 40.000 votos, ¿no? Falta un conteo, pero matemáticamente no hay. ¿Puede revertirse? No, estadísticamente llamé a todos los magos que habían estadística y me dijeron que no había posibilidad de reversión. Frente a ese hecho, Kuczynski es lo siguiente, es el peor candidato que ha habido en la historia del Perú. Y puede ser un excelente presidente. Perdón, ¿por qué el peor? Porque avanzada edad, destartalado para hablar, no tenía un foco de discurso de la política tradicional y lo único que tenía en su espalda, un nombre raro para pronunciar, que sus estrategas lo convirtieron en un PPK, que eso le ayudó mucho, porque pronunciar Kuczynski en Perú ya fue difícil, Fujimori ya era difícil Kuczynski. Entonces, esta figura, que es el padre del modelo económico que gobierna en Perú, se le reconoce eso. Y esta victoria es, por varias razones, la que él está obteniendo. Primero, un antifujimorismo que hay evidente en el Perú. Sí. Segundo, Kuczynski logró atraer figuras, por ejemplo, de la izquierda, del Partido Socialista, que se vieron en la necesidad de apoyarlo, no por adherir a lo que piense Kuczynski, es para atajar a Keiko Fujimori. Y él representa con un desafío que es, si se evidencia y se comprueba y se constata que es el futuro presidente del Perú, la gobernabilidad pasa necesariamente porque Kuczynski se ponga de acuerdo con Keiko Fujimori. Miren lo importante, y yo quiero destacar en lo siguiente. Los dirigentes políticos, Kuczynski y Keiko Fujimori, han tenido una trayectoria y un ritmo importante a la hora de esperar el resultado electoral. No puede ser que vamos para el cuarto día después de la elección y todavía no conozcamos a ciencia cierta quién ganó la elección y que no esté embravecido el Perú, porque el margen es mínimo. Si no hubiera responsabilidad ni de Kuczynski ni de Keiko, el Perú estaría incendiado, pero la madurez política de estos dos grandes líderes ha hecho que manejen extraordinariamente bien un episodio de ganar una elección por tan pocos votos como el que estamos viviendo. Ahora, la relación que nosotros teníamos como Chile con Ollanta Humala, el actual presidente que deja la presidencia, si asume Pedro Pablo Kuczynski, ¿habrá un cambio dramático o mantendrá más o menos la misma línea de trabajo? ¿Cómo tenemos la relación con Perú hoy? La política regular, la comercial muy buena, la deportiva bien. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que ganamos en caso de que llegue Kuczynski? Sí, lo conocemos en los círculos, pero les advierto que el reclamo del triángulo terrestre se lo inocula la Cancillería peruana y el Ministerio de Defensa se lo inocula a Keiko Fujimori. Eso es estándar. Eso es estándar. No tiene que ver con el gobierno. No. Entonces Kuczynski se va a ver adelante en la necesidad de acoger lo que le van a decir allí en su Cancillería y nos van a presentar el reclamo del triángulo terrestre. Ahora, pienso que va a estar un poquito mejor con Kuczynski, porque con Keiko hubiese sido una situación muy distante en atención a que Chile fue el país que por una mala acción de su padre, que terminó aquí pensando que Chile iba a resolver la política interna del Perú y terminó que extraditarlo al Perú y lo tienen detenido y juzgado por esa naturaleza. Kuczynski es una figura curiosa, es un gran ejecutor y ahora tiene que desarrollar una gran acción de orden político para darle estabilidad y gobernabilidad a una nación como el Perú. Se nos fue muy rápido el tiempo, Libardo Buitrago. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Que Trump era en serio. Sí, puede ganar la presidencia. Tiempo, cuando decíamos que esta anécdota se había transformado en algo más serio. Y puede ganar la presidencia de Estados Unidos. ¿Y la competencia con Hillary Clinton, tú crees que...? No, puede ganarla. Ya, bueno, será para otro programa analizar eso, ¿eh? Libardo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos nosotros a un resumen de noticias.